Buenas noches, bienvenidos a la sesión semanal del Colegio de Medicina Interna de México. Este miércoles tendremos como ponente a la doctora Oyuki Giselle Aguirre Reyes. La doctora es internista por la UMAE 25 en Monterrey, Nuevo León, y es hematóloga por el Instituto Nacional de Cancerología en Ciudad de México. Está certificada por el Consejo de Medicina Interna y Hematología, afiliada a la ME, actualmente médico de base en el Hospital General Regional 1 de Chihuahua y tiene práctica privada. El día de hoy nos va a hablar de valoración preoperatoria de la coagulación. Bienvenidos todos y les recuerdo que se inscriban, que participen en los casos clínicos de residentes. Ustedes como residentes pueden inscribirse, pueden hacer el contacto o pueden dejar que sus maestros se comuniquen con nosotros por medio de la página o al correo caerojasvertis@hotmail.com. De todos modos, aquí ahorita se los pongo en el chat. Bienvenidos y adelante, doctora. Tenemos 47 años. Gracias a Dios hemos seguido adelante gracias a la ayuda de las personas voluntarias que nos traen las cosas. No pedimos, no salimos a pedir, pero sí recibimos lo que voluntariamente nos puedan mandar, nos hagan favor de donarnos. Gracias por su ayuda. Somos pues 3 religiosas y 40 niñas, pero estamos aquí a servicio de ellas, las apoyamos dándoles escuela, vestido y sustento, aunque podamos, pero con la ayuda de ustedes pues seguiremos adelante. Hola, buenas tardes. Soy la doctora Oyuki Aguirre. Soy internista egresada de la UMAE 25 de Monterrey, Nuevo León. Posteriormente hice hematología en el Instituto Nacional de Cancerología y actualmente resido en la ciudad de Chihuahua. El día de hoy les voy a hablar de la valoración preoperatoria, pero enfocada en lo que es alteraciones de la coagulación. Los objetivos de la plática, pues, es principalmente detectar lo que son las alteraciones de la hemostasia del paciente previo a un evento quirúrgico o algún procedimiento. Y gracias a esta detección, poder disminuir así las complicaciones, ya sean hemorragia o trombosis perioperatorias. Es importante también aprender a tomar decisiones previo a un procedimiento quirúrgico, sobre todo cuando encontremos alguna alteración de la coagulación y evaluar el riesgo que tiene nuestro paciente de hemorragia de la cirugía. Y a su vez, dentro de esta presentación también vamos a ver un poco de lo que es el manejo del paciente que utiliza anticoagulación vía oral, inhibidores de la vitamina K y heparinas, tanto pre como post cirugía. Bueno, los pacientes que se someten a un evento quirúrgico generalmente no presentan complicaciones asociadas con la coagulación. ¿Cuál es el porcentaje de los pacientes que tienen algún problema en la hemostasia y que se pueden complicar con un sangrado que comprometa la vida o que tenga alguna complicación que requiera transfusión múltiple o algún ingreso a UCI o un sangrado que incluso cause la muerte del paciente? Este porcentaje es muy bajo, es el 3%. Si se fijan, de todos los pacientes que entran a procedimiento quirúrgico, solo el 3% de estos tendrán alguna alteración en la hemostasia. Entonces, ¿cómo vamos a poder lograr detectar a aquel paciente que se va a operar y que nos puede dar algún problema en la hemostasia o en la coagulación?
pues lo de siempre, o sea, lo más importante es la historia clínica y el interrogatorio dirigido a alguna alteración hemostática, la exploración física y pues dentro de los laboratorios que nosotros pedimos normalmente para una valoración preoperatoria, pues podemos evaluar en la biometría hemática lo que son las plaquetas, los tiempos de coagulación. En ocasiones tenemos a la mano también lo que es el fibrinógeno y el dímero D, pero generalmente solo es la biometría hemática y pues los tiempos. También tenemos que conocer el tipo de intervención que va a tener el paciente y el riesgo de hemorragia y a su vez la habilidad del equipo quirúrgico. A lo largo de la plática vamos a ver que la mayoría de los pacientes que se complica está enfocado sobre todo por alteraciones en lo que fue el procedimiento quirúrgico. Entonces, aquí influye mucho el cirujano que hace el procedimiento para tener una complicación hemorrágica. Entonces, ¿cuál es el interrogatorio dirigido en la valoración preparatoria de la coagulación? Aunque ustedes no lo crean, más que los tiempos de coagulación y las alteraciones en las plaquetas, la pregunta más importante que le tenemos que hacer al paciente es: ¿tuvo algún sangrado durante o después de una cirugía previa? Esta respuesta a esta pregunta va a ser el mayor predictor de hemorragia de nuestro paciente. Entonces, si nuestro paciente tuvo algún sangrado en una colecistectomía o en alguna cesárea, tenemos que hacer un poquito más de interrogatorio y preguntar cuántos concentrados eritrocitarios requirió de transfusión, o si estuvo en terapia intensiva por la hemorragia, o si tuvo alguna complicación relacionada a transfusiones. Otra cosa es si nuestro paciente toma anticoagulantes, ya sea directos, los DOACs o inhibidores de la vitamina K, warfarina o acenocumarol, y los antecedentes heredofamiliares. Esto es si los antecedentes en la familia de sangrados, de anemia o de apoyo transfusional, esto para detectar pues algunas enfermedades como enfermedad de von Willebrand o alguna hemofilia. Otra de las preguntas en el caso de las mujeres es la presencia de sangrados excesivos durante el parto o la cesárea. Lo normal es que una paciente durante el parto no sangre más de medio litro y en la cesárea no más de 1 litro. Entonces, si nuestro paciente comenta que requirió múltiples transfusiones o tuvo alguna alteración en el parto o en la cesárea, este es un antecedente importante para que el paciente que tiene riesgo de volver a sangrar en la próxima cirugía, y pues la presencia de abortos. Esto enfocado a detectar pacientes con síndrome antifosfolípidos. Otra de las preguntas que tenemos que hacer en la historia clínica es la presencia de menstruaciones abundantes, el número de toallas que se utiliza. Hemos visto que muchas de las mujeres que tienen menstruaciones abundantes o incluso que llegaron a histerectomía o a requerir legrados, en el trasfondo del 16 al 36% de las pacientes que tenían enfermedad de von Willebrand tenían antecedentes de haber tenido menstruación abundantes e incluso haber llegado a un procedimiento quirúrgico para detener el sangrado. Otra de las características pues son sangrados importantes por alguna herida menor. Esto es, por ejemplo, en un procedimiento odontológico, petequias, equimosis púrpura, epistaxis. Esta pues no es cualquier epistaxis, es aquella que tenga una duración mayor de 5 minutos o que haya requerido la intervención de un taponamiento o incluso que fuera visto por un otorrino. Entonces, los pacientes con enfermedad de von Willebrand generalmente a veces no se detectan, pero son mujeres que tienen menstruaciones abundantes, y en caso de, si es de sexo masculino que no tiene pues este antecedente ginecobstétrico, un dato que nos puede ayudar pues es la epistaxis, como lo comenté previamente. La presencia también de hematomas o hemartrosis, pero de forma espontánea, sin haber tenido un traumatismo mayor, pues este tipo de patología se asocia mucho a lo que son los pacientes con hemofilia.
Nosotros nos imaginamos a un paciente con hemofilia pues sangrando, con hemartrosis, pero recuerden que hay pacientes con hemofilia leve y moderada que no están diagnosticados y hasta que entran a un reto hemostático, en este caso un evento quirúrgico, empiezan a tener alteraciones y es como nos damos cuenta del diagnóstico. Entonces, dentro del interrogatorio enfocado a la coagulación, esta es una mnemotecnia que nos ayuda a incluirla dentro de nuestra valoración preoperatoria. Es muy sencilla, es fácil de recordar, se llama mNSTOP. Aquí vemos lo que significa la H de hematomas, antecedentes de hematomas, la E de hemorragia, la M de menorrea, la S de cirugía, sangrados en las cirugías anteriores o en algún procedimiento quirúrgico, el antecedente de sangrado o complicaciones al momento de acudir a un odontólogo, la O de alguna alteración en la coagulación o problemas durante algún evento obstétrico, y la P de pavínico, que aquí incluye todo lo que es el uso de anticoagulantes. Entonces, al momento de usar esta mnemotecnia, es una forma rápida y fácil de poder detectar a aquel paciente que va a requerir un poquito más de estudio y que vamos a hacer pruebas especiales y así poder disminuir las posibles complicaciones durante el procedimiento. Entonces, exploración dirigida enfocada a la coagulación, pues tenemos que los trastornos de la plaqueta, esto tanto como por disminución del número de plaquetas, trombocitopenia, como defecto disfuncional plaquetario, los principales sitios de hemorragia va a ser mucocutáneo. Esto quiere decir, pues, boca, nariz, tracto gastrointestinal, tracto urinario. En cambio, los sitios en las deficiencias por factores de coagulación o presencia de inhibidores de la coagulación, el principal sitio de hemorragia van a ser los hematomas. Esto es en tejido profundo, puede ser articulaciones, músculo o incluso muslos. Entonces, el plaquetario es más mucocutáneo y el de la deficiencia de factores de coagulación es más tejido blando o articular. La presencia de petequias es más frecuente en las trombocitopatías y la equimosis pues es mucho más grande en los pacientes que tienen deficiencia de factores de coagulación. La hemorragia excesiva después de un corte menor, esto es la hemorragia al momento, es más frecuente en los desórdenes plaquetarios, ya que aquí interviene lo que es la hemostasia primaria. Si recordamos un poquito de lo que es la cascada de coagulación y la hemostasia, las plaquetas pues están presentes en la hemostasia primaria y los factores de coagulación en la hemostasia secundaria. Entonces, si nosotros tenemos un sangrado al momento, es más probable que tengamos un desorden a nivel plaquetario. En cambio, si tenemos una alteración en el procedimiento, ya sea una hemorragia tardía o en el postquirúrgico, esto es más probable que sea por alguna deficiencia del factor de coagulación. Dentro de los laboratorios que solicitamos, normalmente nosotros en la valoración preoperatoria pues tenemos los tiempos de coagulación, las plaquetas y en ocasiones el fibrinógeno. Entonces, es parte de un protocolo que se tiene, pero no porque yo tenga unos tiempos de coagulación normales, mi paciente quiere decir que no va a sangrar. Al igual que si yo tengo unos tiempos de coagulación alterados, mi paciente puede sangrar o puede que no. Entonces, los tiempos de coagulación se hicieron para personas que tenían alteraciones en la hemostasia. Fueron hechos para personas que estaban enfermas de la coagulación. Nosotros los pusimos dentro de la valoración preoperatoria, pero la realidad es que tener unos tiempos normales o tener unos tiempos prolongados no me ayuda en mucho para poder predecir si mi paciente va a tener una hemorragia que comprometa la vida.
sí podemos detectar ciertas enfermedades, pero incluso con el puro interrogatorio nosotros podemos sospechar enfermedades de la coagulación sin tener que ver los laboratorios. Entonces, generalmente pues pedimos el TP, que ya sabemos que evalúa la vía extrínseca de la coagulación, el TTPA, que evalúa la vía intrínseca, y pues la cuenta plaquetaria en la biometría. Si alguno de estos laboratorios en la valoración preoperatoria sale alterado, generalmente se pide una interconsulta al hematólogo y él decide si va a hacer pruebas especiales o incluso si va a hacer pruebas de función plaquetaria o screening para enfermedad de von Willebrand. Sin embargo, nosotros como internistas, sin requerir un hemato o en ciertos lugares donde no hay un hematólogo a quien interconsultar, pues el motivo de esta plática es ayudarlos un poco a saber qué hacer cuando tengo un tiempo de coagulación alterado y si esto va a hacer que yo suspenda una cirugía o puede seguir adelante con el procedimiento. Entonces, ¿qué voy a hacer cuando tenga el TP prolongado, que es el tiempo de protrombina? Bueno, pues primero las causas de prolongación del TP generalmente pues son alteraciones en lo que son la vía extrínseca de la coagulación. Esto es alguna deficiencia adquirida del factor 7, que la verdad pues no es muy frecuente. Terapia con anticoagulantes que inhiban la vitamina K, esto es warfarina, senocumarol, deficiencia de vitamina K y pues lo que más vemos en el hospital, que es falla hepática, ¿no? Los pacientes cirróticos o con problemas hepáticos que nos prolongan el TP. En ocasiones también parte de los medicamentos que me pueden prolongar el tiempo de protrombina, pues es el consumo de DOAC, de los anticoagulantes orales directos. Estos generalmente no alteran los tiempos, pero si mi paciente tiene alteración hepática o alteración renal o alteración en la depuración del anticoagulante, esto puede hacer que me prolongue el TP también. Causas más raras, deficiencias congénitas del factor 7. Entonces, si mi paciente tiene un TP prolongado, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una corrección con plasma. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a tomar el tiempo de protrombina de mi paciente y voy a hacer un testigo con pacientes sanos. Generalmente, el paciente sano los tomamos de un pool de los donadores de sangre. Agarramos 10 donadores de sangre que se supone que son sanos y hacemos una mezcla que va a ser nuestra mezcla del testigo de un paciente, supongamos, normal. Lo vamos a comparar con el tiempo de protrombina de nuestro paciente y entonces lo que vamos a hacer es poner el plasma de la muestra del testigo y si ese tiempo se corrige al poner el plasma, significa que hay deficiencia de un factor. O sea, yo estoy agregando del plasma del paciente al testigo ese factor de coagulación que falta, que generalmente pues es el factor 7 de la coagulación. Y pues también tengo que averiguar si mi paciente no está con anticoagulante, si no está en una coagulación intravascular diseminada o si no tiene alteraciones hepáticas. Si mi paciente al momento que yo hago la corrección con plasma no corrige el tiempo, significa que no tengo una deficiencia del factor, sino que tengo un inhibidor de la coagulación. Y entonces aquí hay que buscar pues el inhibidor y cuál es. Es muy importante que en la valoración preoperatoria, sobre todo en los pacientes hepáticos, que el paciente pues presenta un TP prolongado, me piden que yo corrija el tiempo para poderse operar. Entonces yo lo que siempre les contesto es, yo te estoy corrigiendo un resultado de laboratorio, no te estoy corrigiendo la hemostasia in vivo del paciente. Que yo te corrija el tiempo de protrombina no significa que tu paciente no vaya a tener hemorragia en el evento quirúrgico. Entonces, por ejemplo, en el caso de la cirrosis, incluso los pacientes, aunque tengan su TP prolongado, tienen incluso mayor riesgo de
trombosis que de hemorragia. Y si a esto yo le agrego la aplicación de plasmas, yo puedo complicar a mi paciente con una sobrecarga hídrica o con un taco por una reacción transfusional por plasmas, y saber que los plasmas son los que más problemas nos dan al momento de transfundirlos. Entonces, si por algo requiere corrección de este tiempo, lo que puedo hacer es aplicar vitamina K y poner plasma media hora antes del procedimiento o durante el evento quirúrgico, y si se puede, incluso recomendar no pasar el plasma hasta que el paciente pues presentara algún tipo de hemorragia. ¿Por qué? Porque generalmente estos pacientes tienen incluso mayor riesgo de trombosis. Dentro del tiempo de tromboplastina parcial activado, que es el TTPA, de las causas principales pues es el uso de heparinas, la presencia de un anticoagulante lúpico, o sea, el diagnóstico de alguna enfermedad inmunológica, en este caso SAF, o deficiencias congénitas de factores. Aquí entra el abordaje de las hemofilias y la presencia de inhibidores contra factores de la coagulación. Entonces, un tiempo de tromboplastina parcial activado prolongado, tengo que estudiarlo. ¿Qué se hace? Lo mismo. Hacemos corrección con plasma. Yo agarro plasma de pacientes sanos y se lo pongo a mi tiempo de mi paciente, y si corrige al momento de yo agregar el plasma, significa que está deficiente algún factor de la coagulación, y si es así, yo me pongo a medir cada factor de la coagulación para ver cuál es el que me falta, y si hago diagnóstico o no de alguna hemofilia, y así puedo también, de acuerdo al porcentaje, valorar si es leve, moderada o severa. En el caso que yo haga corrección con plasma y mi tiempo de coagulación no se corrija, significa que hay la presencia de un inhibidor de algún factor. Esto puede ser por la presencia de una heparina, o la presencia de un anticoagulante lúpico, o la presencia de un inhibidor específico del factor de la coagulación. Nosotros, para poder saber si es por heparina, ya sea que repitamos la muestra de vía periférica, porque en ocasiones se toman los tiempos de coagulación del catéter venoso central que está heparinizado, entonces repetimos la muestra y sobre todo pedimos que sea de vía periférica, y pues corroborar que el paciente no esté usando heparina. Si por algo no puedo realizar estas acciones, tenemos lo que es el tiempo de reptilasa. Este nos ayuda para saber si es por heparina o no. Para detectar algún inhibidor, pues aquí primero por frecuencia hacemos el anticoagulante lúpico, y en caso de que salga negativo, nos vamos a inhibidores de la coagulación, que es lo más infrecuente. Generalmente, cuando tenemos un inhibidor de la coagulación, tenemos el antecedente de que el paciente tiene el diagnóstico de hemofilia, aunque no olvidemos que existe la hemofilia adquirida. Esta no es heredada y se puede hacer de forma espontánea, sobre todo en pacientes ancianos, en pacientes puérperas o en pacientes que estuvieron en UCI o bajo un factor inflamatorio prolongado, que de forma espontánea forman un inhibidor de la coagulación y se comportan totalmente igual como un hemofílico hereditario. Entonces, los exámenes de laboratorio, los tiempos, las plaquetas, predicen quién va a tener hemorragia durante la cirugía o el procedimiento. La respuesta es no. ¿Por qué los hacemos? No lo sé, pero los hematólogos hablamos en los congresos de coagulación y trombosis, que se hacen porque así se planeó, así se hizo la valoración preoperatoria, pero saber que nosotros sugerimos que se le hagan estudios de laboratorio a aquellos que tengan un interrogatorio en la historia clínica positivo, es decir, que tengan antecedentes de sangrados, antecedentes de abortos, antecedentes de transfusiones, todo lo que comentamos en la historia clínica, o que se sospeche de alguna enfermedad hemostática. Pero si no hay sospecha,
Realmente no es necesario ni siquiera tomar los tiempos de coagulación porque esto no van a predecir si el paciente va a tener alguna complicación de hemorragia durante la cirugía o el procedimiento. Entonces, ¿cuáles son las mejores herramientas para predecir el riesgo de hemorragia? Pues estos son el interrogatorio en la historia clínica y la exploración física. Y la mayoría de los sangrados no se va a deber a coagulopatías. Como lo comenté, solo el 3% de todos los pacientes que se complican son por problemas de la coagulación. La mayoría va a estar relacionado a lo que es la técnica quirúrgica, o sea, el cirujano y las complicaciones, pues, de la cirugía. ¿Qué pasa con los pacientes que usan anticoagulantes? Bueno, se estudiaron los pacientes que fueron sometidos a procedimientos o cirugía con anticoagulantes y que fue una cirugía urgente y que no hubo tiempo de quitar ni hacer el puenteo del anticoagulante, y los estudiaron y vieron qué pasó. Entonces, si se fijan, los pacientes que requirieron una cirugía urgente y que utilizaban warfarina o acenocumarol, solo el 23% tuvo un sangrado mayor y una mortalidad del 3%, a pesar de que no hubo interrupción del anticoagulante con el tiempo ni con el puenteo, e incluso el 10% de los pacientes tuvo trombosis. ¿Qué pasa con los anticoagulantes directos, los DOACs, en una cirugía urgente donde no hubo tiempo de retirarlos? Solo hubo una mortalidad del 1%, presencia de sangrado mayor del 18% y una trombosis en el 7%. ¿Y qué pasa cuando sí tenemos la posibilidad del manejo de anticoagulación de forma electiva? Pues vean cómo disminuye el riesgo, ¿no? A una mortalidad de 0.5, un sangrado de 1 a 3% y una trombosis, aquí sí disminuye también bastante, de 0.5 a 1%. Entonces, del 25 al 30% de los pacientes anticoagulados van a requerir interrupción antes de la cirugía. Y del 3 al 5% de los pacientes anticoagulados van a requerir una cirugía urgente. Esto es, nosotros sabemos que en una cirugía urgente el paciente entra como esté. O sea, si toma anticoagulantes, si las plaquetas están bajas, si los tiempos están prolongados, si es una urgencia, entra, y el anestesiólogo y el cirujano tendrán que realizar pues, las debidas transfusiones y correcciones dentro del quirófano. En la cuestión de los pacientes con cirugía electiva, ahí pues nosotros sí podemos intervenir para poder disminuir tanto el riesgo de trombosis como el riesgo de hemorragia mayor y sobre todo pues la mortalidad asociada al uso de anticoagulantes. Para esto, para el manejo de la anticoagulación preoperatoria, lo primero que tenemos que hacer es valorar el riesgo de hemorragia relacionada con el procedimiento que se va a realizar. Entonces, es útil estratificar al paciente y aquí hay 3 riesgos, que es riesgo bajo, moderado y alto. ¿Cuál es el riesgo bajo? Pues son aquellas intervenciones en que la hemostasia se puede conseguir adecuadamente, o sea que no hay ningún problema, no supone un riesgo vital para el paciente ni compromete el resultado de la cirugía y aquí no va a requerir transfusión. En el riesgo hemorrágico moderado, pues son procedimientos en los que la hemostasia quirúrgica puede ser difícil y la hemorragia aumenta la necesidad de transfusión o de reintervención. Y el riesgo hemorrágico alto, pues es aquella hemorragia perioperatoria que compromete la vida del paciente. Ya está muy claro la estratificación del riesgo de hemorragia. Entonces, cada vez que nosotros vayamos a hacer una valoración preoperatoria, tenemos que estratificar dónde se encuentra nuestro tipo de procedimiento que vamos a valorar. Entonces, el procedimiento de riesgo de hemorragia mínimo, pues son aquellas cirugías, por ejemplo, dermatológicas, de extracción de un lunar, cirugía oftalmológica, extracción de cataratas, procedimientos dentales menores y colocaciones de marcapasos. Las cirugías que están dentro de
el riesgo bajo, pues son las artroscopías, biopsias de nódulos, cirugías de hombro, mano, pie, la endoscopía, aquí está la colecistectomía laparoscópica, las hernias y broncoscopía. Aquí en este riesgo bajo, en esta gráfica incluyen la histerectomía abdominal, pero generalmente recuerden que esta información es de Estados Unidos y europea, entonces aquí en México la histerectomía abdominal, la verdad es que es de las cirugías ginecológicas que más se nos pide interconsulta por hemorragias masivas o complicaciones posteriores a la histerectomía. Entonces, ustedes tienen que conocer en qué hospital trabajan y con qué equipo quirúrgico trabajan. Si ven que tiene alto riesgo de complicaciones o que generalmente el paciente que entra a histerectomía les da problemas, cualquiera de la cirugía que está aquí se puede cambiar a riesgo alto. ¿Por qué? Porque aquí interviene el cirujano y pues las condiciones hospitalarias. Dentro de las cirugías de riesgo alto se encuentra la cirugía oncológica, cualquiera que sea esta, la ortopédica mayor, las de cirugía plástica, las cirugías urológicas de próstata, lo de riñón, nefrectomía, biopsias renales, cualquier cosa que requiera resecciones grandes a nivel de tracto gastrointestinal, las CEPRE, cirugías hepáticas, esplénicas, cardíacas, y algo muy importante es que procedimientos quirúrgicos que duren más de 45 minutos se cambian a riesgo alto. Entonces, por eso les digo, es importante conocer pues cómo está nuestro hospital y nuestro equipo quirúrgico. ¿Cómo voy a realizar la interrupción de la anticoagulación? Esto va a depender si mi paciente usa los anticoagulantes orales de acción directa, si usa warfarina o acenocumarol o si está con heparinas, ya sea de bajo peso molecular o no fraccionada. Entonces, dentro de los anticoagulantes orales directos, pues ya los conocemos. Recuerden que el nombre lleva el mecanismo de acción. Entonces, apixaban, rivaroxaban, edoxaban, pues su blanco es contra el factor 10A. Aquí viene el nombre para que no lo olviden. Y el dabigatran, pues aquí en B lleva también el nombre en donde actúa contra el factor 2A. Sabemos que el dabigatran, pues es el único anticoagulante oral directo que se puede retirar por medio de tratamiento renal sustitutivo y el 95% de él se elimina por eliminación renal. Entonces, Llama en el 2024 nos dejó este artículo hermoso donde nos ayuda a saber cómo vamos a retirar y cómo vamos a reiniciar los anticoagulantes directos. Entonces, nos divide aquí en dos partes. La parte de aquí de arriba es cirugías de bajo riesgo, ¿ok? Entonces, supongamos que aquí es el día 0, que es el día de la intervención. Si mi cirugía es de riesgo bajo, el rivaroxaban, el edoxaban, el apixaban y el dabigatran, siempre y cuando el dabigatran tenga nuestro paciente una tasa de filtrado glomerular arriba de 50, se van a suspender un día previo. Si mi paciente usa dabigatran, pero su tasa de filtrado glomerular es menor del 50%, este se va a suspender 2 días previos al procedimiento. Y para el reinicio, pues si no hubo complicaciones de hemorragia en el postquirúrgico, se puede reiniciar todos al día siguiente. Recuerden que aquí no hay puenteo con enoxaparina. Estos se pueden iniciar y reiniciar sin requerir el puenteo con la enoxa o con las heparinas. Entonces, esto es para riesgo bajo. Para cirugías de riesgo alto, lo único que cambia es, pues, cuando voy a suspender el DOAC. Entonces, en rivaroxaban, en edoxaban y apixaban, en cirugías de riesgo alto, voy a suspender 2 días previo a mi evento quirúrgico
Solo cuando mi paciente toma dabigatran y su tasa de filtrado glomerular es menor de 50, pues lo voy a suspender 4 días previos al procedimiento. ¿Cuándo los voy a reiniciar? Bueno, esto va a depender de cómo esté en el posquirúrgico. Si mi paciente no tuvo complicaciones, en el día +2 posquirúrgico voy a valorar de acuerdo a las condiciones si puedo reiniciar, pero voy a estar vigilando ese inicio del DOAC porque puede empezar con hemorragia. Entonces, por eso aquí vemos en amarillo y en el día +3, sin problema. Podemos tener nuestro anticoagulante sin ningún problema. Entonces, aquí sería no darlo, en el día +2 vigilar de acuerdo a cómo esté la hemostasia de mi paciente, y si veo que no estoy segura de que tiene altas posibilidades de sangrar, pues en reinicio en el día +3. Entonces, igual, sin puenteo con enoxaparina. Esto es para riesgo bajo de cirugías y esto es para riesgo alto, y siempre tomando en cuenta nuestra tasa de filtrado glomerular para la suspensión de mi anticoagulante oral directo. En el caso de los pacientes que utilizan medicamentos como warfarina y acenocumarol, pues lo que tenemos que hacer es primero pues tener la fecha de la cirugía y una semana antes valorar a nuestro paciente. Aquí estaría el INR meta de nuestro paciente, que en este caso ponemos 2 o 3, pero eso puede modificarse. Por ejemplo, para pacientes con válvula mecánica mitral, pues va de 2.5 a 3.5 o el INR que el paciente tenga. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con este INR se suspende la warfarina y el esenocumarol y 2 días después tengo que tomar un INR. Si este INR está por debajo de 2, iniciamos en ese momento la heparina de bajo peso molecular, la enoxaparina, y un día previo debo de tomar un INR para valorar si está ya por debajo de 1.5, y si está por debajo de esta cifra, el paciente se puede operar. Muy importante que aquí la heparina de bajo peso molecular debe de ser dosis anticoagulante. Esto es 1 miligramo por kilo cada 12 horas. ¿Y qué pasa? Generalmente lo que hacemos en la práctica es que le dicen al paciente suspenda de 5 a 7 días previo a la cirugía la warfarina y el acenocumarol y listo. Pero es una conducta inadecuada, ya que en este periodo de tiempo el paciente puede trombosarse o incluso si tiene la válvula mecánica hacerla disfuncional. Entonces, lo que sí se puede ser un poquito más flexible es en esta toma de este INR. Por ejemplo, yo tengo a mi paciente con el INR meta con el que llegue, le digo a mi paciente que suspenda la warfarina o el acenocumarol por 2 días y que posterior a eso inicie la enoxaparina dosis anticoagulante, y un día previo a que tenga su cirugía tomar un INR, y si este está por debajo de 1.5 se puede operar. ¿Qué pasa posterior a la cirugía? Si no hubo complicaciones de hemorragia o de la hemostasia, un día posterior a la cirugía reiniciamos con la warfarina y el acenocumarol, su dosis normal, y la enoxaparina. Esto es el puenteo. Y entonces, 4 días después, tomo un INR y si mi INR está en metas para mi paciente, suspendo la enoxaparina. Esto es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque si yo solo reinicio la warfarina o el acenocumarol sin mi puenteo con enoxaparina, mi paciente tiene alto riesgo de tener trombosis en este periodo de tiempo. Esto es porque sabemos que la warfarina y el acenocumarol también inhiben a los anticoagulantes naturales, esto es la proteína C, la proteína S, y entonces nuestro paciente, mientras no llega a su INR meta para su patología,
su riesgo de trombosis en ese periodo es alto. Es por eso que en este tiempo lo dejamos cubierto con la heparina de bajo peso molecular hasta que alcancemos el INR adecuado para la patología de nuestro paciente. ¿Qué pasa con las dosis de heparinas? Aquí pues va a depender su suspensión antes del procedimiento quirúrgico, dependiendo si tenemos dosis de profilaxis, de tromboprofilaxis en el hospital o en casa. Aquí la suspensión son 12 horas previo al procedimiento y también si nuestro paciente tiene un riesgo bajo de hemorragia quirúrgico. Si nuestro paciente tiene dosis anticoagulante de heparina bajo peso molecular, pues se suspende un día antes de la cirugía o si tiene un riesgo alto de hemorragia en la cuestión del procedimiento quirúrgico, pues también se suspende 24 horas previo al procedimiento. Lo que es la heparina no fraccionada, pues esta es muy noble, se puede suspender de 4 a 6 horas antes de la cirugía para poder realizar cualquier intervención quirúrgica independiente del tipo de cirugía. Entonces, vamos a ver un poco de casos clínicos sencillos para poder aterrizar lo que hemos estado viendo a lo largo de esta presentación. Entonces, empezamos con un paciente femenino de 50 años de edad. Ella acude a una valoración preoperatoria para una colecistectomía programada por litiasis vesicular. Ella tiene una biometría, una química, unas pruebas de función hepática dentro de los parámetros normales, pero en los tiempos de coagulación presenta un TTP prolongado respecto al testigo. Al momento que hacemos el interrogatorio, la paciente niega antecedentes de haber tenido algún tipo de hemorragia o en este momento o previo. Aquí la pregunta sería, ¿autorizo o no la cirugía con este TTP prolongado? Y si este paciente se debe de estudiar. Entonces vamos a contestar. Como ya lo comentamos, el tiempo de tromboplastina parcial activado prolongado se debe a uso de heparinas, que en el caso clínico, pues la paciente no tiene antecedentes de estar usando heparinas. También se puede deber a la presencia de un anticoagulante lúpico, algún inhibidor o alguna deficiencia de algún factor de la vía extrínseca, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Pues suspendo la cirugía, pues no suspenderla como tal, pero sí se tiene que posponer hasta que yo estudie a mi paciente y estudie la causa de ese TTPA prolongado. Lo primero, como siempre, es repetir el estudio, porque a veces pues es una mala toma o es una alteración única del laboratorio. Entonces, si mi segunda toma sigue persistentemente prolongado respecto al testigo, hago correcciones y diluciones de los factores y detecto si hay una deficiencia o si se presenta un anticoagulante lúpico. En el caso de esta paciente, pues tenemos una paciente con un TTP prolongado, que por frecuencias, cuando no hay uso de heparina o alguna alteración de la toma, generalmente estamos ante una presencia de un anticoagulante lúpico. Y entonces estos pacientes no sangran. Por eso es que en el interrogatorio menciona que ella no tiene sangrado. Y a pesar de que tenga el tiempo de tromboplastina parcial activado prolongado, no va a sangrar. Incluso ella va a tener, al contrario, un riesgo de trombosis, ¿no? Sabemos que en SAF, pues el riesgo mayor es de trombosarse. Entonces, fuera de mi preocupación de que la paciente vaya a tener hemorragia, mi preocupación con esta paciente va a ser que tenga una tromboprofilaxis adecuada. Por eso es importante. Entonces, respondiendo a las preguntas, ¿autorizo la cirugía? Sí, pero hasta que yo estudie al paciente y haga la corrección del tiempo de coagulación y vea si se trata de un SAF o alguna enfermedad que yo requiera intervenir. El segundo caso clínico es un paciente masculino de 65 años de edad. Él tiene una fibrilación auricular por la presencia de una
válvula mecánica mitral. Él toma warfarina, 2.5 miligramos lunes, miércoles y viernes, y 5 miligramos pues el resto de la semana. Acude a valoración preoperatoria con nosotros para realizarse una artroscopía de rodilla derecha. Al momento que acude con nosotros tiene un INR de 3.5, que este es adecuado. Estamos en metas para lo que es la válvula mecánica. Sabemos, ya lo comentamos, que es de 2.5 a 3.5. La primera pregunta es, ¿autorizo la cirugía? Y la segunda pregunta es, ¿qué indicaciones le doy al paciente? Entonces, reafirmando lo del manejo de warfarina y acenocumarol previo a la cirugía, mi paciente llega aquí, en este caso con 3.5 de INR, metas para la válvula mecánica, le digo que suspenda por 2 días, se cita con otro INR para valorar si está por menor de 2, y en ese momento empiezo la enoxaparina a dosis anticoagulante, y un día previo solicito unos tiempos de coagulación con un INR para valorar si ya está por debajo de 1.5 y que el paciente se pueda operar. Al momento de que se opera, si no hay ninguna complicación, yo al día siguiente inicio la enoxaparina con la dosis que normalmente él toma, porque estábamos en metas previamente, y 4 días después tomo un INR. Si mi paciente ya está en su INR meta, suspendo la enoxaparina y listo. Entonces, con este paciente, claro que autorizo la cirugía, no tiene ninguna contraindicación para no realizarse, y expido las indicaciones del paciente. Recordando también que no voy a hacer eso de suspender una semana o 5 días previos al procedimiento quirúrgico y dejar a mi paciente descubierto con alto riesgo de trombosis y de que esa válvula mitral se pierda, o sea, disfuncione solo porque yo no dejé mi heparina de bajo peso molecular como puenteo a la cirugía. El último caso clínico pues es una paciente femenino de 67 años de edad. Ella está en protocolo de estudio por una tumoración renal. Tiene antecedentes de una trombosis venosa de hace 6 meses del miembro pélvico derecho, y está en tratamiento con rivaroxaban, 20 miligramos, vía oral cada 24 horas. Igual, la primera pregunta es si autorizo la cirugía. ¿Qué indicaciones le doy al paciente previo al procedimiento quirúrgico? Y si requiere puenteo con heparinas, ¿no? Entonces, primero estratificamos el riesgo de hemorragia. La paciente, pues, sabemos que lo renal es riesgo alto. En este caso, pues va a ser no sabemos si solo va a ser biopsia del tumor renal o va a terminar en nefrectomía, pero cualquiera de las dos, pues, es un riesgo alto. Entonces, estratificamos a la paciente y posteriormente valoramos cuándo va a ser la suspensión. En este caso, ella toma rivaroxaban y estamos en la tabla de abajo donde está el riesgo alto de las cirugías, y mi indicación para ella va a ser que 2 días previo a su cirugía suspenda el rivaroxaban, y el reinicio pues va a ser dependiendo de las complicaciones que tenga en la cirugía. Si vemos que no hubo complicación en el día +2, vigilando, puedo reiniciarlo incluso en el día +3. Entonces, regresando a las respuestas, ¿autorizo la cirugía? La respuesta es sí. ¿Qué indicaciones le doy al paciente? Pues ya una vez estadificando el tipo de intervención que se va a hacer, pues determinamos que es un riesgo alto. Y ¿cómo voy a suspender el rivaroxaban? Pues como lo comentamos, 2 días previo, y reinicio en el día +2 posterior a la cirugía, esto vigilando siempre la coagulación, o en el día +3. ¿Requiere puenteo con heparinas? Pues ya comentamos que los DOACs no requieren puenteo con heparina. Las únicas que requieren puenteo pues es
la warfarina y el acenocumarol, y que estas se pueden iniciar y reiniciar sin requerir enoxaparina de por medio. Es importante que aunque esta plática va más enfocado en lo que es la hemorragia, pues esta paciente tiene un antecedente de una trombosis venosa hace 6 meses. Entonces, incluso en ella, más que la preocupación por una hemorragia, a mí me preocuparía más la trombosis. En el caso de la trombosis, sabemos que trombosis en paciente grande se tiene que estudiar. Toda trombosis se divide en trombosis provocada y trombosis no provocada. Entonces, una trombosis provocada es aquella que yo sé el factor por la cual se causó, ¿no? Por ejemplo, un viaje de 8 horas, estuvo postrada, tuvo una cirugía recientemente, no sé, que estuvo bajo alguna intervención quirúrgica, reposo y obesidad, y que se hayan juntado todos los factores de riesgo para una trombosis. Esa es una trombosis provocada. En el caso de una trombosis no provocada, todas las trombosis no provocadas se estudian. ¿Esto qué quiere decir? Si yo no tengo ningún antecedente de importancia y me tromboso de la nada, se tiene que estudiar el por qué. Aquí pues ya depende mucho de la edad. Si es joven, pues vamos a SAF, trombofilias. Si es paciente ya 60, 70 años, una presencia de una trombosis no provocada, yo tengo que buscarle a ese paciente un primario, ¿ok? Como en este caso, la paciente tuvo el antecedentes primero de la trombosis venosa y posterior a eso se encontró la tumoración renal. Entonces, muchas veces la trombosis precede a un tumor primario y toda trombosis no provocada se estudia. Y si mi trombosis está en los últimos 3 meses de tratamiento, si mi cirugía no es urgente, lo ideal es anticoagular a mi paciente de forma adecuada durante los primeros 3 meses a la trombosis y posteriormente electivamente realizar la cirugía. Si mi cirugía es urgente, ahí entra como sea, con anticoagulante, sin anticoagulante, como esté el paciente. Pero si mi paciente tiene una cirugía programada y tiene una trombosis en los últimos 3 meses, sea provocada o no provocada, lo ideal es no operarse, o sea, no operar, darle tratamiento a esos 3 meses de forma adecuada y posteriormente prepararnos para la cirugía. Esto aplica también, no solo es, por ejemplo, trombosis de los miembros pélvicos, ¿no? También equivale a un EBC isquémico o un infarto agudo al miocardio. Lo ideal es que si tiene 3 meses, demos el tratamiento adecuado y posteriormente veamos si esa cirugía electiva se puede realizar después. Respecto a las plaquetas, pues aquí vamos a tener alteraciones tanto en el conteo, ya es trombocitopenia, como en la función. Entonces, respecto a la trombocitopenia, pues primero tenemos que asegurarnos que no sea una pseudotrombocitopenia. Esto quiere decir que a veces solo necesitamos hacer una BH con citrato para ver si no se trata de una pseudotrombocitopenia y listo, ya el conteo, y sobre todo también si tenemos a la mano el conteo manual, realizarlo para ver que no haya cúmulos de plaquetas y que el paciente pues tenga plaquetas totalmente normales y esté listo para la cirugía. Dependiendo del nivel de plaquetas, pues ya sabemos el nivel que es necesario dependiendo del procedimiento que se vaya a realizar. Sabemos que para sistema nervioso central, pues el mínimo de plaquetas es de 100,000. Para cirugía abdominal, pues son 50,000. Para catéteres, esto depende mucho de la habilidad, van de 50 a 25,000. Y pues para lo que son, sobre todo esto enfocado a anestesio, si van a poner un catéter epidural, pues ahí sí es 50,000. Pero si es para una punción lumbar diagnóstica y todo, ahí no importa realmente
el nivel de plaquetas. Nosotros como hematólogos hacemos punciones, aspirados de médula ósea con 0 plaquetas y no pasa nada. Otra cosa muy importante es que no solo va a haber alteraciones cuantitativas, o sea, en el conteo de las plaquetas, sino que también puede haber alteraciones en lo que es la función plaquetaria. Esto puede ser por una enfermedad de la plaqueta, un Bernard-Solier, trombostenia de Glassman, o que el paciente tenga antecedentes de tomar medicamentos antiagregantes. Los más frecuentes y que todos conocemos, pues la aspirina, el clopidogrel, pero pues hay más, ¿no? El cilostazol, los antihistamínicos, los inhibidores de la recaptura de serotonina, los AINES. Entonces, es importante incluir pues en la historia clínica qué medicamentos utiliza y si tiene alguno que pues sea antiagregante plaquetario. En ocasiones, por ejemplo, los angiólogos utilizan mucho el clopidogrel y luego el paciente ya tomaba cilostazol, entonces se juntan factores, más si aún tiene depresión y se está tomando, no sé, paroxetina, fluoxetina, pues esa plaqueta va a tener una disfunción. ¿Cuánto dura esta disfunción o cómo le hacemos para suspender estos medicamentos previo a un evento quirúrgico? Pues ya sabemos, se suspenden 7 días antes del procedimiento y esto es ¿por qué? Porque la plaqueta está disfuncional. No hay manera de volverla a ser funcional, entonces tenemos que esperar que se produzcan nuevas plaquetas y pues la vida media de la plaqueta son 7 días. Es por eso que suspendemos una semana previa al procedimiento para que las nuevas plaquetas salgan y hagan su función. En caso de que tengamos que operar al paciente y no haya tiempo de suspender el clopidogrel, la aspirina o lo que sea que esté haciendo disfunción de plaqueta, lo que tenemos que hacer es tener concentrados plaquetarios disponibles o aféresis plaquetarias disponibles y transfundir. ¿Por qué? Porque aquí no va a importar que tenga 400,000 plaquetas. O sea, tiene 400,000 plaquetas, pero no funciona. Entonces, yo puedo transfundir si sospecho que hay una disfunción plaquetaria, ya sea adquirida por el uso de antiagregantes o adquirida en el caso de las patologías hereditarias, ¿no? Como Bernard-Solier, etc., que requieran un tratamiento quirúrgico, pues yo sé que a ese paciente le voy a tener que transfundir plaquetas para disminuir la posibilidad de hemorragia y que pueda hacer la hemostasia primaria de forma correcta. También es importante que durante las transfusiones masivas en los eventos quirúrgicos voy a tener alteraciones y disfunción plaquetaria. Entonces, también voy a requerir la transfusión de plaquetas en lo que es la transfusión masiva. Los pacientes con enfermedad renal y que están urémicos o que están con criterios de hemodiálisis o de tratamiento renal sustitutivo pueden empezar a tener hemorragia. No sé si les ha tocado pacientes que pues no aceptan el catéter, no aceptan la hemodiálisis y empiezan a sangrar, ya sea de tubo digestivo. Si se fijan es sangrado plaquetario, ¿no? O sea, epistaxis, gingivorragia, melena. Esto nos habla de una disfunción plaquetaria por pues la urea que hace que disfuncione y pues tenga mayor riesgo de hemorragia. Entonces, al momento que a ese paciente lo pasamos a tratamiento renal sustitutivo, se empieza a mejorar los datos de hemorragia. ¿Qué se hace ahí? Pues aparte de corregir la causa de la disfunción plaquetaria, en este caso sería pues iniciar el tratamiento renal sustitutivo, puedo hacer la transfusión de plaquetas sin ningún problema, aunque tenga números normales de plaquetas en la biometría hemática. Entonces, la principal forma de evaluar la hemostasia en el paciente sano siempre será la historia clínica.
al contrario de lo que yo creo que esperaban que les dijera, que los tiempos de coagulación o las plaquetas o algún estudio en especial. No, siempre va a ser nuestro interrogatorio dirigido hacia la coagulación. Nunca olvidar preguntarle al paciente si ha tenido sangrados en cirugías previas, si es mujer, ha tenido alteraciones en la menstruación, problemas en sus partos, en su cesárea, abortos, si han tenido epistaxis, si tienen antecedentes serofamiliares de alguna enfermedad de la sangre, de hemorragias, de anemias, de transfusiones, si han tenido alteraciones al momento de extracción en procedimientos odontológicos, o si usan medicamentos que puedan alterar la coagulación. En este caso, pues el consumo, ¿no?, de anticoagulantes orales o antiagregantes como aspirina, clopidogrel, entre otros. Entonces, lo más importante siempre, siempre va a ser la historia clínica, y en el caso que logremos detectar alguna alteración en los tiempos de coagulación, saber qué hacer, y que también el hecho de que tengamos tiempos de coagulación normales no me dice nada. No significa que ese paciente va o no va a sangrar. Si mis tiempos de coagulación están prolongados, no quiere decir tampoco que mi paciente va a sangrar. Entonces, la historia clínica es muy, muy importante en la valoración preoperatoria de la coagulación. Y pues con esto termino la presentación. Muchas gracias. Espero dudas y preguntas. Ya Lorena Ramírez hace maratones en la Sierra de Chihuahua, y ella es un ejemplo de inspiración a seguir, y nos dice que podemos hacer lo que nosotros queramos a pesar de no estar en las mejores condiciones. Esto asociado a la coagulación, yo sé que en nuestro sistema de salud muchas veces no tenemos herramientas para trabajar, pero tenemos el conocimiento, tenemos la historia clínica, tenemos el interés por el paciente, y siempre, 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 si no sabemos qué hacer, hay que aprender a preguntar. No porque seamos internistas lo sabemos todo. Es importante comentar los casos, tener el apoyo, e incluso ahora con lo nuevo de la inteligencia artificial, tenemos herramientas a la mano que no importa dónde estemos, así estemos en la sierra, en Krill, donde sea, podemos tomar buenas decisiones si tenemos interés y el conocimiento adecuado. Muchas gracias, espero sus preguntas. Buenas noches. Doctora Oyuki Aguirre, muchísimas gracias por este tema tan interesante y por el abordaje tan amplio que nos has dado, doctora. Aparte con los casos clínicos en realidad tan prácticos y que vemos todos los días, tanto en hospital como en la consulta. Entonces, muchas gracias. Antes de darte la palabra, quiero comentarte que estamos más de 700 personas ahorita conectadas. Y tiene saludos de Buenos Aires, Jalisco, de Jalapa, Veracruz, de Alcaldía Gustavo Amadero, de Guamúchil, Sinaloa, Cuernavaca, Morelos, Mérida, UCI Adultos La Raza, Cancún, Villahermosa, Martínez de la Torre, Veracruz, Tabasco, Mexicali, Irapuato, Tapachula, Chiapas, Tabasco, Monterrey, Mérida, Guadalajara, Irapuato, Naucalpan, Estado de México, Ciudad Madero, Ciudad de México, Oaxaca, Los Mochis, Morelia. Y tienes muchas Muchísimas gracias. felicitaciones. Ahorita te las leo. Muchas Al gracias. comentario que tengas. Muchas gracias a todos pues por estar presentes esta noche, y pues espero sus preguntas. Y mira, comenta por Facebook Karina Mercado. ¿Considera que la tromboelastografía podría orientar acerca del funcionamiento de la coagulación? Muy bien, bueno, en el contexto de lo que es la valoración preoperatoria, no es muy práctico porque realmente son poco la disponibilidad que tenemos, y generalmente lo utilizamos ya cuando estamos en el problema, o sea, ya cuando el paciente está sangrando o queremos saber qué necesitamos transfundir, y en los
pocos centros que se tiene disponible. Si la tenemos es, o sea, de lo mejor. ¿Por qué? Porque este estudio nos va a ayudar a saber cuánto tarda en formarse el coágulo, qué tan bien se formó el coágulo y cuánto tarda en en retirarse, en desintegrarse el coágulo. Entonces, con esta información yo puedo saber si necesito transfundir plaquetas, si necesito transfundir plasma o fibrinógeno, crioprecipitados. Pero en el contexto de la plática de si es útil para la valoración preoperatoria, pues la verdad es que no lo utilizamos. Solo cuando nuestro interrogatorio dé positivo y tengamos alguna prueba de coagulación que requeramos estudiar previo al procedimiento, pues ya se valorará si se envía, pero realmente práctico no es bueno, excelente. Ok, gracias. Juan José Hernández comenta, mis felicitaciones por tan brillante conferencia que nos permiten las unidades de terapia intensiva tomar decisiones precisas en casos críticos. Saludos desde Tampico, Tamaulipas. Muchas gracias. Y luego Fernando Díaz comenta, buena noche, doctora. Muchas gracias y excelente plática. Me gustaría saber en caso de uso de antiagregantes y no se logren los 7 días de suspensión, ¿cuántos concentrados de plaquetas se deberían de transfundir? Ok, en el caso, de hecho pasa mucho, ¿eh? Hay demasiados pacientes que ni siquiera sabemos que toman aspirina y entran a quirófano. Entonces, ¿cuándo vamos a transfundir? Cuando el paciente sangre y que, o sea, que al momento de que sangre podemos pasar plaquetas si el paciente tiene ese antecedente, pero generalmente la verdad es que no nos da mucho problema a menos que el paciente haya entrado en un reto hemostático agresivo, o sea, que al cirujano se le haya ido la mano o haya tenido alguna alteración con la anestesia, pero si nuestra sospecha es que es por alteración en la disfunción plaquetaria, la indicación sí es una féresis plaquetaria o de 5 a 6 concentrados plaquetarios, que es el equivalente. No importa que en mi biometría salga número normal. O sea, si tengo 350,000, 400,000, no importa. Transfundo si mi sospecha es que sea por una plaqueta disfuncional. Ok. Alejandra Ruiz pregunta, ¿se puede usar el etamcilato para hemorragia posquirúrgica? Muchas gracias. Ok, en lo que es la hemorragia posquirúrgica con los antifibrinolíticos, sí están indicados siempre y cuando el tipo de complicación hemorrágica no sea severa. Si es severa, lo ideal es realizar el tromboelastograma para poder saber qué alteración en la coagulación tengo y así hacer una transfusión dirigida. Se puede utilizar, sí, pero la verdad es que no nos funciona mucho el tratamiento. Ok. José Manuel Flores comenta, gracias doctora, muy completado su tópico, felicitaciones, excelente conferencia, saludos desde Victoria, Tamaulipas, saludos de San Luis Potosí, excelente plática, dice Jorge González de San Luis, Jorge Alberto Gutiérrez comenta, ay, perdón, es que escriben y se me sube, felicitaciones, tema abordado en forma práctica y clara. Leónides Cuapio desde Puebla, felicitaciones por la plática. Fernando Agustín Ramírez pregunta, bueno, comenta, excelente conferencia. Y en pacientes que toman apixaban, ¿qué indicación tendría el antagonista Andechanet? Ok, bueno, sé que la mayoría de nosotros nos vamos a enfrentar a hemorragia, nos van a hablar posterior a que se complique el paciente durante la cirugía y que el paciente se encuentre como tal ya con hemorragia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ya sea valorar requerimiento transfusional y si no, tenemos algo que se llama el factor 7 activado. Esto se conoce sobre todo en la industria como el Novo 7. El Novo 7 nos puede salvar al paciente. ¿Por qué? Porque es un factor 7 activado, o sea, se salta toda la coagulación para que el paciente haga su trombo sin requerir los demás factores de la coagulación. Entonces, si nosotros tenemos disponible nuestra unidad que, bueno, por ejemplo, al menos en el IMSS sí se tiene y en muchas, sobre todo en la privada también, si nosotros tenemos el Novo 7 disponible, podemos
salvar a nuestro paciente en lo que es la hemorragia asociada a procedimiento quirúrgico y saber que hay calculadora de NovoSeven, que ni siquiera tenemos que batallar para hacer el cálculo de acuerdo a lo que estemos presentando, ya sea hemorragia obstétrica, hemorragia de cirugía, cualquier alteración, la misma calculadora de NovoSeven nos dice qué dosis y cómo se pasa. De hecho, sin ningún problema, puedo dar mi correo y yo les mando la calculadora y está disponible. Entonces, esa es una de las tips que pues la plática fue más valoración preoperatoria, que tendríamos que dar una de hemorragia postquirúrgica, pero si tienen el NovoSeven o el factor 7 activado, úsenlo. Ok. José Manuel Flores dice una pregunta, doctora. Un paciente con uso de cumarínicos y cirugía de urgencia, INR mayor de 3, ¿se utilizará plasma fresco congelado y vitamina K? Gracias y saludos. Sí, esos de los casos que sí necesita vitamina K, de los pocos, porque generalmente yo veo que siempre en las preoperatorias le ponen vitamina K por seguridad. Recuerden que la vida media de la vitamina K, dependiendo, va desde 8 hasta incluso 24 horas. Entonces, no va a ser muy rápida para lo que es la resolución de la cirugía, pero sí va a estar revirtiendo y ahí entraría pues el uso de plasma calculado pues de 10 a 15 mililitros por kilo y siempre vigilando pues no los datos de sobrecarga y las complicaciones como es el taco, ¿no? Okay. Marco Antonio Aguilar comenta, buenas noches. Para una trombocitopenia menor de 50,000, ¿cuántos concentrados plaquetarios y o aféresis se requieren para incrementar a 100,000 plaquetas? Gracias. Ok, muy bien. Aquí los concentrados plaquetarios te dice que una aféresis plaquetaria te puede subir hasta 50,000 plaquetas, entonces sería una aféresis. Esto pues difiere mucho dependiendo del tipo de banco de sangre, pero en general con una aféresis es más que suficiente. Incluso hay pacientes que suben hasta más. La verdad, nosotros como hematólogos 50,000 plaquetas es como si fuera normal. O sea, a nosotros nos preocupan 10,000, 3,000, 0, pero con 50,000, fuera de lo del sistema nervioso central, pueden hacer lo que quieran. Si se complica, sería más por el mismo procedimiento quirúrgico que por la disfunción plaquetaria. Ok. Alejo Roberto Bley comenta, felicidades, doctora, excelente conferencia, sencilla, práctica y didáctica, nos va a ser de mucha utilidad. Normedit Soto dice, muchas felicidades a la doctora, excelente ponencia, gracias a los organizadores. Felipe Vicente desde Iztapalapa, saludos. Miguel Ángel Martínez. ¿Cuál sería su conducta en los pacientes que tienen cardiopatía isquémica crónica y que están en profilaxis con aspirina y que se van a someter a cirugía no cardíaca? ¿Se debe suspender la aspirina? Ok, aquí dependiendo de el evento, ¿hace cuánto tiempo fue? Como comentamos en la plática, un evento trombótico me refiero a EBC isquémico, infarto o trombosis de cualquier parte. Si nosotros tenemos una trombosis en los últimos 3 meses, lo ideal es que si esa cirugía es programada, se posponga y que esos 3 meses tenga una anticoagulación adecuada. ¿Por qué? Porque el riesgo de que se complique pues es alto. Si mi paciente tiene la enfermedad cardíaca, pero el cateterismo o el infarto ya fue más de un año, la verdad es que sin problema entra la misma conducta 7 días previo. Y otra cosa que quería comentar es que lamentablemente la población mexicana tiene un polimorfismo con el clopidogrel. Esto es que generalmente el efecto de clopidogrel después de un año de tratamiento en la población mexicana no es tan eficiente. Es por eso que se están viendo la conducta, pues se deja incluso solo aspirina, solo el primer año doble antiagregante para cuidar el stent en caso de que lo haya requerido y posteriormente solo aspirina o valorando al paciente dependiendo de la patología cardíaca, incluso es mejor cambiarlo a un DOAC, apixaban, rivaroxaban y va a estar un mejor cubierto que con doble antiagregante que solo va a aumentar el riesgo de hemorragia. Ok, gracias. Claudia García pregunta,
Cantidad mínima de plaquetas para una artroplastía de cadera o rodilla, mayor a 50,000. Sí, dependiendo de tu cirujano, pero sí, 50,000. Y yo dejaría una féresis ahí en banco esperando por cualquier cosa. Por si las dudas. Ok, Ujú. Efraín del Ángel dice, buenas noches, excelente sesión. ¿Qué condición clínica es más grave, la hemorragia o la trombosis en el protocolo preoperatorio y en posquirúrgico? La trombosis. De 10 pacientes, es más, de 10 pacientes de todos nosotros de la población, 9 van a fallecer de trombosis y uno de hemorragia. Entonces, a todos nos preocupa la hemorragia porque es pues muy llamativo, pero como lo comentamos en la plática, 3% de los pacientes tienen alteración de la coagulación y van a dar problemas de hemorragia durante el evento quirúrgico. Y el resto, la mayoría, es hemorragia asociada al mismo procedimiento, o sea, a daño en el endotelio y todo, pero no por alteración de la coagulación. La trombosis, sí. O sea, si me dieran a elegir, de la mortalidad de 10 pacientes, 9 se mueren de trombosis y uno de hemorragia. Me preocuparía más la trombosis. Ok. Y José Manuel Flores pregunta, doctora, ¿usted utiliza la trom- trombopoyetina en pacientes cirróticos que tienen trombocitopenia y que se van a someter a cirugía electiva? No. No, recuerden que los pacientes cirróticos, más que hemorragia, tienen riesgo de trombosis y que en ocasiones nos piden corrección de tiempos de coagulación, o sea, por anestesio, pero es importante saber que tener unos tiempos de coagulación normales no nos va a decir si el paciente va a sangrar o se va a trombosar. O sea, cuántos pacientes han entrado con una valoración preoperatoria normal y se han complicado. Si es en el contexto de corregir un laboratorio, no es adecuado porque su alteración pues es de hígado. Lo que se hace es que se prepara, o sea, se prepara con aféresis plaquetaria, incluso plasma, pero no usamos la trombopoyetina. Ok, en redes hay unas poquitas preguntas también. ¿Ok? Pregunta Robert Ruiz, Chumbiraico, Chumbimuni. ¿Dabigatran sí requiere puente con heparina? No. Está ya el estudio RELI, se hizo, de hecho, con dabigatran, con puenteo con enoxaparina, con heparinas de bajo peso molecular, y solo aumentó el riesgo de hemorragia. Entonces, no, los DOACs no se puentean. Ok. También me informa en lugar del público tienes de El Salvador, Guatemala, Bolivia, Nicaragua, Estados Unidos, Chile y Perú. Y Karina Mercado comenta, muy buena su charla, gracias por decidir participar. Ay, y otra vez Luis Chumbiraico pregunta, ¿en paciente con fibrilación auricular y en hemodiálisis la dosis de warfarina se ajusta? Sí, la warfarina en el uso de pacientes renales es un problema, ¿ok? ¿Por qué? Pues por la misma depuración. Entonces, lo que se hace es, se cita literalmente el paciente al inicio cuando vas a empezar la dosis, cada tercer día para estar valorando con INR. Recuerden que pues para fibrilación auricular nuestra meta de INR es de 2 a 3, siempre y cuando no sea por presencia de válvula mecánica, que subiría de 2.5 a 3.5. Y entonces lo que haces es que citas al paciente cada tercer día hasta que encuentres la dosis para ese paciente y de acuerdo al INR. Y además tienes que informarle que si el paciente se enferma de, no sé, un resfriado, diarrea, lo que quieran, y va a usar medicamentos, o sea, antibiótico, o va a usar un nuevo medicamento, te tiene que avisar para hacer el ajuste de la warfarina. También salió el estudio del uso de apixaban en paciente renal, es ajustado a 2.5 cada 12 en lugar de 5, y la verdad es que el riesgo de hemorragia mayor, o sea, que comprometa la vida, es bajo y pues está tratando de implementar al paciente, o sea, usarlo, la pixaban en paciente renal,
pero pues todavía no está autorizado al 100%. Paulo Jara en redes también. Excelente charla, resolutiva y práctica, gracias al colegio de la doctora Oyuki Gisela Aguirre Reyes. Y bueno, pues ya son las preguntas y felicitaciones siguen. Muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado. En realidad estuvo muy buena la plática y repito, con los casos clínicos y nos recordaste muchos detallitos que ya se nos habían olvidado. Y les comento que la doctora va a estar en el curso internacional en Mazatlán con nosotros. Nos va a deleitar con unas pláticas para que nos acompañen. Y si me permites, doctora, voy a hacer unos anuncios. Claro. Ha habido dudas con respecto al pago de la anualidad y del paquete. Ahorita terminando la sesión de preguntas y respuestas, vamos a poner un tutorial para que quienes tengan duda lo hagan, porque recuerden que el viernes ya es el último día. Les recuerdo también las sesiones de residentes. Recuerden que todavía hay lugares para que se registren. Tenemos abril y mayo ya programados. A partir de junio hay disponibilidad para sus sesiones de los residentes y pues los esperamos en el curso internacional en Mazatlán. Recuerden que acaba de ser el carnaval, hubo más de 1 millón de visitantes y todo está bien, no hay reportes de nada, siguen llegando los cruceros, o sea, hay que confiar en las autoridades y en la organización. Mientras todo siga así, les aseguro que no va a haber ningún problema. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias, doctora, nuevamente. Muchas gracias por la invitación y nos vemos en Mazatlán. Exacto. Un placer. Hasta luego. Buena noche.